El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana Luisa Beltrán. Yo soy Emiliano Castro. Y en este programa les estaremos presentando 3 obras cortas de nuestra autoría, las cuales ya fueron estrenadas anteriormente. La temática es variada, pero vamos a detallar más eso un poco más adelante. Y los visuales de todo este proyecto están a cargo de Claudia Vidal y tienen música original de Emiliano Castro. Este proyecto forma parte del programa Cultura Sonora Digital 2020, segunda emisión, a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, a quienes agradecemos por abrir espacios como estos que se adaptan a la nueva modalidad virtual, necesaria en este periodo de contingencia COVID-19. Les pedimos que, así como nosotros, atendamos las disposiciones oficiales de cuidado respectivo. Gracias. Gracias.
Esta coreografía se hizo especialmente para ser presentada en Visual Festival del 2019. En ese momento yo sabía que quería crear algo para meter a la convocatoria del festival, pero verdaderamente no tenía nada en mente, pues, en ese momento. Hacía poco que yo había regresado de un intercambio por parte de la universidad y pues tenía sensaciones y vivencias que estaban muy recientes a partir de esa aventura que había tenido. Entonces dije, bueno, pues sencillo, tomo de mis vivencias de este viaje para hacer la coreografía, y así fue. Una de las cosas que me pasaban mucho por la cabeza estando ahí, ya que regresé, es que se me hacía, qué loco es el ser humano, o sea, qué loco es cuando está en un momento de su vida en el que está tranquilo, no tiene interés de adquirir conocimientos nuevos, herramientas nuevas. Ahí donde está, para él está bien, hasta que ve que el compañero empieza a avanzar y que sí tiene interés por cosas, sí quiere aprender, sí quiere, etcétera, quiere avanzar, pues lo vamos a englobar así. Entonces, lo que se me hace loco es justo ese momento cuando ve que el otro empieza a prosperar e inmediatamente se activa algo en nosotros que también empezamos. Así, vemos que el otro, nosotros también empezamos a hacer para querer alcanzar al otro. Y no me refiero a usar al otro como ejemplo o de admiración o ejemplo de superación, etcétera. O sea, qué maravilloso que pudiéramos usarnos los unos a los otros en ese sentido pues tan positivo, sino me refiero a esta parte que en realidad no importa, o sea, solamente es hacer, y lo único que verdaderamente está ahí en la cabeza es ser mejor que el otro, tener más que el otro, más que el otro, ¿sabes? No tanto para ti, sino en competencia con el otro. Entonces, les platicaba a varias personas sobre esto y al final encontré que varios me dijeron, oye, pues me recuerda esto un poco a una de las teorías de Darwin, de la supervivencia del más apto, y yo, ok, y es aquí donde empieza mi investigación para esta obra. En efecto, me encuentro al leer información de Darwin, me encuentro que en toda su investigación sobre la selección natural hay una parte donde menciona que sí, que el ser humano siempre está buscando el ser vivo, ni siquiera el ser humano, el ser vivo está buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida constantemente, y que eso lo orilla automáticamente a destruir cualquier obstáculo, cualquier cosa que lo perjudique o que no lo deje hacerlo, ¿no? Que no lo deje avanzar. Y pienso, pues sí, o sea, el ser humano sigue siendo tan salvaje como cualquier otro ser vivo que hay aquí en la Tierra, al final de cuentas. Entonces, a partir de esta investigación surgieron algunas palabras clave para la creación, y una de ellas fue la palabra obstáculo, que después de buscar, también me llevó a toparme con la palabra rémora, que esta palabra, además de referirse justo a eso, a un obstáculo que nos impide llegar a un fin, también es el nombre de un pez. Y este pez, casualmente, tiene la capacidad de pegarse a otros seres marinos más grandes que él con una ventosa que tiene. Succiona, se pega a un pez más grande con el afán de avanzar y de alimentarse. O sea, prácticamente él no hace nada, solo se le pega al otro y el otro lo lleva y lo alimenta. Y pues con esto no nada más saca beneficio para él, sino que también le pone peso al otro pez y no lo deja avanzar como normalmente lo haría. Entonces, casi que por casualidad fueron llegando estas cosas, se fueron uniendo una con otra, parte con las teorías de Darwin, palabras clave que fui encontrando, el asunto con este pez que yo no conocía, y pues a partir de eso, de que se unieron, pueden ver pues eso, rémora. Para que fuera un poquito más, algo un poco más tangible, decidí trasladar todo eso que les acabo de explicar a un ambiente de trabajo laboral de
de una empresa. Entonces les pedí a los intérpretes que eligieran, que son muchos, es algo muy padre de esta coreografía también, les pedí que eligieran ya sea un oficio o una profesión, perdón. Entonces teníamos de que arquitectos, teníamos por ahí un militar, que una veterinaria, un estilista, diferentes tipos. Entonces, a partir de esa profesión que eligieron un oficio, ellos sacaron movimiento, específicamente acciones, y las compartieron con todos los demás. A partir de esas acciones que ellos sacaron, yo las transformé un poquito y les agregué un poco de material que yo saqué de movimiento, y pues con eso obtuvimos el movimiento, el lenguaje corporal que pueden ver en la obra. ¿A qué me refiero con acciones? Por ejemplo, teníamos a un empresario por ahí, entonces dijo, ok, este empresario pues usa corbata y mi empresario se pone la corbata de esta manera. Ah, ok, o se la pone así, entonces ¿de qué manera podemos variar ese movimiento? Ah, ok, le vamos a meter cabeza. O tenemos un militar que saca su arma y apunta. Ah, ok, ya eso vamos a hacer que sea un brazo, el otro, saca, coloca y después apunta. Como ese tipo de cosas. Y así es como se fue formando el lenguaje de la coreografía. Algo que me gusta mucho de esta pieza es que tiene mucho enfoque a la coordinación. Tiene enfoque en la coordinación, en la precisión de los movimientos y también en las formaciones. Son tres cosas que son muy, muy importantes, además de la interpretación. Porque siento que esas tres cosas, además de la interpretación, o sea, por sí solas ya causan un efecto, ya causan algo en la persona que las está viendo, siempre. Entonces es algo muy importante que tuve que estar con los intérpretes ahí hasta que salieran. Fue un poquito difícil el proceso de esta obra porque yo también era parte del elenco, fui parte del elenco, entonces era una cosa de estar checando, editando y que ahora los veo, ahora lo hago con ustedes, ahora, no sé, me tuve que generar diferentes maneras, que el video, que ahora sí, para poder estar como de los dos lados. Y sí, fue difícil. Lamentablemente descuidé ese lado, el lado del intérprete. Me hubiera gustado estar más tiempo en los ensayos con ellos dentro de la obra. Pero al final de cuentas, o sea, después de su presentación tuvimos muy buenas críticas, a mí me gusta mucho y es una obra a la que sé que le falta mucho, o sea, le falta muchísimo de trabajo, que pienso yo, gran parte se haría con más presentaciones. Entonces, bueno, ahí la tienen, espero que la hayan disfrutado.
Ayer, que fue estrenada dentro del marco de Martes Danza de la Universidad de Sonora del 2019. Esta obra surgió a partir de una inquietud que yo tenía sobre hacer una obra con un espacio sonoro de puros sonidos. Sonidos más que nada caseros o de la calle. Es decir, grabar literal a alguien caminando, a alguien cocinando, a alguien levantándose de la cama, grabar a carros pasando por la calle, ambulancias, etc. Y con eso armar todo una pista sonora. De ahí surgió eso. Después de eso, ya que tenía la pista, porque sí me puse a grabar en mi propia casa, ya que tenía eso, ponía todos los sonidos que tenía y me ponía a pensar en qué me provocaba y a qué me parecía. O sea, la pregunta que me hice fue, ¿esto qué me dice a mí? Y básicamente lo que me decía, o lo que yo pensaba que eran como recuerdos de algo que ya había pasado. Como si vivieras con alguien, por ejemplo, pero ya no está esa persona. Entonces solo te quedan los recuerdos de cuando esa persona caminaba por afuera de tu puerta, o esa persona estaba cocinando y tú estabas en tu cuarto, algo así. Entonces después de ahí surgió la próxima idea, que fue en sí el tema de la obra. Entonces me reuní con las intérpretes, es un trío compuesto por Ana Luisa Beltrán, Miriam Marcor Hernández y Anaelia Alcaraz Badilla. Y les pregunté eso básicamente, que si ellas qué pensaban acerca de las personas que ya no están con ellas. De ahí surgió todo el movimiento que hacemos en la obra. Para esto yo había pensado que la obra iba a ser algo con mucho movimiento, algo muy virtuoso en términos de técnica, es decir, muchos giros, muchos saltos, acrobacias, ese tipo de cosas. Pero después, conforme fue avanzando la obra y nos fuimos comunicando los cuatro, y junto con la música, pues nos fue llevando a otro lugar, que es el producto que ustedes vieron. Entonces se generó el movimiento a partir de algunos textos que les pedí que escribieran para personas que a lo mejor ya no estaban con ellas, o que se imaginaran a alguien, a un ser querido, a tu mamá, tu papá, novio, esposo o esposa, que a lo mejor si ya no estuviera contigo, ¿qué le quisieras decir? Entonces, a base de eso se escribieron algunos textos y se desarrollaron algunos gestos, y después de ahí solo se acomodaron para crear esta línea de acción de la coreografía. Pues después de eso, en realidad los sonidos que están en la coreografía, hay unos que sí están en específico con algunos movimientos, pero la mayoría no, solo están como de fondo ahí. Y lo que yo quería crear era un ambiente un poco nostálgico para hacer sentir al público esto de los recuerdos, de las memorias que tenemos de personas que ya no están, o incluso si extrañas a alguien que a lo mejor se fue a vivir a otro lugar. Y básicamente lo que yo quería decir con esta coreografía es que a veces no nos damos cuenta lo mucho que apreciamos un momento, una persona, una palabra, una situación que a lo mejor ya no vamos a tener mañana. Entonces, por eso la coreografía se llama Ayer, porque tiene como base algo del pasado, algo que ya no está. Entonces, básicamente preguntarme eso. Me pregunté y les pregunté a las intérpretes, si algo pasa ahora que mañana ya no va a estar, o si ya no está la persona mañana, ¿qué le dirías? Entonces, poniéndonos un poco en el pasado, por eso se llama así la coreografía.
día número 53, que se estrenó en el concurso de interpretación coreográfica de la Universidad de Sonora. Primero que nada, ¿por qué se llama día número 53? Pues básicamente porque conté los días desde que empecé la coreografía hasta que se estrenó y pues eran 53 días. Ya después le di un significado un poco más profundo para el personaje dentro de la obra. Esta obra surgió a partir de una idea que tuvimos una compañera y yo de crear dos personajes y una obra de personajes que son fuera de este mundo, de otro planeta, y lo pensamos un poco cómico, con corporalidades más extrañas y diferentes, pero después lo convertí en un solo y se fue por un lado un poco más oscuro, no tan cómico. Día número 53 es una investigación de personaje y una investigación de contexto social. Para crear el personaje le di pues primero un nombre, traté de buscar un nombre, se llama Litro, el personaje dentro de esta obra. A partir de ahí empecé a crear toda una historia, una personalidad para esta persona. Le di todo un nuevo hogar, nuevos gustos, muchas cosas eran parecidas a las que me gustaban a mí. Y eso lo hice más que nada para poder relacionarme un poco más cercano con el personaje, que tuviéramos algo más en común, que no fuera totalmente diferente a mí. A partir de ahí, pues, busqué algunos textos, busqué algunos videos, me relacioné con algunos maestros, me acerqué a ellos para preguntarles cómo pudiera abordar ese personaje, cómo empezar ya un poquito la obra, pues ya que tenía la idea y la historia de este personaje. Entonces, ¿ahora qué sigue? Después de eso busqué más o menos el tema, indagué un poco más sobre esto que les mencioné de lo social y me puse a pensar en cómo estaba y cómo está ahorita la situación de nosotros, aparte del COVID, si no estuviera el coronavirus. Pensé un poco de todo este asunto de la violencia, de la equidad de género, de la equidad de racismo, de todo eso. Entonces lo puse un poco sobre ese contexto. Entonces dije, si alguien externo de este mundo viene a Hermosillo, Sonora en estos momentos, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo le iría a esa persona? Entonces me imaginé a ese personaje llegando de un mundo idealista, una utopía, y estando aquí en este mundo poco a poco a lo largo de la obra se va debilitando. Después de esa debilidad surge un momento de desesperación donde ya no sabe qué le está pasando, no sabe si debería o no aceptar esto que está viviendo. Entonces, al final de la obra llega un momento donde no sabe qué hacer, no sabe si aceptar el nuevo mundo en el que está viviendo, porque para esto el personaje llega aquí, pero no sabe cómo regresar. Entonces, el transcurso de la obra sucede en una noche. Empieza tirado en una calle, por eso la iluminación está como está, porque quería que se pareciera a una calle en el centro de Hermosillo con un foco de las luces, de los postes de las luces que están afuera. Y sucede la obra como en transcurso como de una hora del personaje, por así decirlo. Entonces, pues quería que se creara todo un ambiente de esto que estaba pasando con el personaje, y al final decidí que el personaje acepta lo que le está pasando, que fue una decisión difícil porque pues tiene que aceptar la violencia, tiene que aceptar el racismo, tiene que aceptar el mundo en el que vive para poder sobrevivir, si no pues Litro se va a morir. Entonces el movimiento de esta obra surgió a base de improvisaciones que hice, ya que tuve el personaje más concreto y más claro, ya que tuve su historia, de dónde viene, hacia dónde va, todo lo que le está pasando, y ya que tuve el tema de la obra, lo que quería decir y lo que quería comunicar. Entonces busqué piezas musicales que me provocaran sensaciones,
imágenes que se asimilaran a lo que yo quería decir. Después de eso ponía esas piezas musicales en un salón y solo me empezaba a mover. Entonces de ahí surgió el lenguaje de esta obra. Después pues lo tuve que estructurar para que tuviera un orden lógico que se fuera desarrollando la obra, pues. Y de ahí pues llegó el día de su presentación y la música para este video que vieron es una música original que yo le hice. Básicamente lo que quería decir con esta obra es que las conductas y las ideologías que tenemos y con las que crecemos aquí en México, en Sonora, en Hermosillo, muchas veces nos llegamos a adormecer a lo que eso nos puede causar. Es decir, normalizamos ese tipo de conductas e ideologías en lugar de ponernos a reflexionar un poco sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y en lo que le pasa a nuestros familiares o incluso a nosotros, y como si alguien totalmente externo, si fuera de otro planeta, llega a este mundo con este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa y cómo se tendría que adaptar y cómo le afecta este tipo de comportamiento que, aunque no queramos, onda más por la negatividad que por la positividad? Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.